Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy nos encontramos en Ciudad de México. Les voy a enseñar cómo viajar bueno, bonito y barato a esta ciudad, qué hacer, dónde alojarse y qué comer. Así que recuerden, mi nombre es Brandon Carvajal y esto es Sombrero Viajero. Quédense hasta el final del video, que voy a dar el costo total de este viaje y se van a sorprender con lo económico que fue visitar los lugares más emblemáticos de Ciudad de México. Bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Sombrero Viajero 1 y en Facebook y en TikTok como Sombrero Viajero. Bueno chicos, acabamos de llegar ya a Ciudad de México. En esta oportunidad nos vamos a alojar cerca al Zócalo, o sea, al centro. Hay dos maneras para llegar acá. La primera es caminar 15 minutos aproximadamente hasta el metro, que tiene un valor de 5 pesos mexicanos. La segunda es recargar y comprar la tarjeta del Metrobús, que también nos llevaría hasta este punto, pero nos sale aproximadamente 25 pesos. Y así nos ahorramos un montón de dinero en vez de coger Uber, Bit y los taxis de los aeropuertos, que siempre van a ser carísimos. Considero que estas son las mejores opciones para poder salir del aeropuerto de una forma económica. Quiero contarles que el aeropuerto Benito Juárez es el más importante de México y también el más transitado de toda Latinoamérica. Es un punto de conexión con muchos países y a diario recibe numerosos vuelos internacionales, principalmente de Estados Unidos, Canadá y algunos puntos de Europa y América Latina. Bueno chicos, no me demoré ni 10 minutos llegando del aeropuerto a esta estación que se llama Pantitlán, bueno, algo así, es que los nombres se me dificultan un poco. Y de aquí vamos a coger hacia el Zócalo, donde está nuestro alojamiento. Nos encontramos en nuestro alojamiento. No se van a imaginar la tarifa tan económica que encontré en este lugar. Se llama Hotel y Hostel MX Centro, queda muy cerca al Zócalo y la noche solamente me valió 108 pesos mexicanos con el desayuno incluido en una habitación compartida. Está muy económica, yo no me lo puedo creer. Y si ustedes tampoco me creen, miren, aquí les muestro el valor que me dieron. Lo reservé por Booking. Ahora acompáñenme a conocerlo. Esta es la zona de la recepción. Bueno, estas son las camas, los dormitorios. Tienes una cortina. En la parte de arriba vas a tener una luz de lectura, vas a tener para prender la luz y una toma eléctrica para cargar. Aquí está el baño compartido. Aquí está el ducha, no, pues está súper lindo, está súper lindo, un diseño muy moderno, todo está muy limpio. Mírenme. Hi guys. Las habitaciones también están súper limpias, súper cómodas, el espacio del locker es grande, cabe toda la maleta. Bueno chicos, esta es la zona de la terraza, donde normalmente se sirve el desayuno, pero ya nos indicaron que no se va a servir el desayuno, sino que te van a dar un box, un long box. Bueno, básicamente te van a empacar tu desayuno. Acá hay una zona de bar y tenemos la cocina, nevera, estufa, microondas y todo lo necesario para que puedas cocinar. Hola chicos, nos encontramos en Chapultepec, estamos en el monumento a los defensores de la patria con mis nuevos amigos, o bueno, no nuevos, ya son un poco viejos. Sí, ya nos conocemos de un tiempo y ellos me están dando el City Tour por esta hermosa ciudad. Entonces, ¿cómo te llamas? Preséntate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra. ¿Y cómo los encontramos en Instagram? A mí como Bontuch Magic. Perdón, casi no lo ocupo, pero ya prometo actualizarlo para que sea más fácil encontrarme. A mí me puedes encontrar como serrat.la y yo si lo ocupo, a mí sí me puedes visitar muy seguido en Instagram. Listo chicos, así que comencemos esta aventura.
Bueno chicos, aquí en Chapultepec podemos hacer diferentes actividades como alquilar bicicletas, ir al castillo, visitar su lago, su zoológico, diferentes museos, así que hay mucha variedad, así que pueden dedicarle tiempo a este lugar y lo mejor es que todo esto es gratuito. ¿Sabías que el altar a la patria también es un mausoleo? En él están los restos de los jóvenes cadetes que fueron los defensores de la patria que murieron en la intervención de estadounidenses en México. El castillo de Chapultepec está lleno de historia. Lamentablemente no pudimos ingresar porque se encuentra cerrado por el tema del COVID, pero desde afuera te puedes tomar unas muy buenas fotos. El lago de Chapultepec me parece muy agradable y tranquilo, y el contraste que tiene con la ciudad lo hace muy interesante para unas muy buenas fotos viajeros. Pero debo contarles que este lago no es natural, fue construido por petición de Porfirio Díaz a principios del siglo XX. Es un lugar muy romántico y familiar. Nos encontramos en Chapultepec y lo que me tiene asombrado es que tiene un zoológico dentro del parque y es totalmente gratuito, chicos, así que deben visitarlo. Hay osos panda, hay tigres, hay diferentes animales, así que vengan a conocerlos, es gratis. Ahora vamos a conocer el Museo Nacional de Antropología. Bueno chicos, saliendo de Chapultepec podemos visitar el Museo Nacional de Antropología que queda al lado del parque. El Museo Nacional de Antropología es el museo más importante de México y uno de los más espectaculares de todo el mundo. Este recinto tiene una de las colecciones de artefactos mesoamericanos más grandes del planeta, ofreciendo una ventana al pasado y al presente multicultural de México. No te puedes ir sin caminar por el Paseo de la Reforma, que es la avenida más importante y emblemática de la Ciudad de México, llena de naturaleza, fuentes, grandes edificios e historia. Bueno, y si quieres saber dónde comer, un amigo nos recomendó este lugar, Tacos de Canasta, es un lugar muy popular, se encuentra al lado del Zócalo. Hay una promoción muy buena en la que te dan 5 tacos con un refresco por solo 50 pesos, así que vamos a probarlo a ver qué tal. Bueno, y esto fue lo que compramos por los 50 pesos, aquí están los 5 tacos, te acompañan con guacamole, rajas y una coca o un agua, lo que desees. A ver qué tal. Está un poco caliente. Muy rico, buen provecho. Y si estás en Ciudad de México, no puedes dejar de visitar el Zócalo. Se dice que la catedral está construida sobre la pirámide de Tonatiuh. Debajo de la iglesia existe una piedra que se piensa fue un altar azteca donde se realizaban sacrificios humanos. El Palacio Nacional es la sede del Poder Ejecutivo Federal de México, ubicado al oriente de la plaza.
vieron, esto es una limpieza espiritual, mental, en la cual te sacan todas las energías negativas y traen a ti lo positivo. Se encuentra aquí al lado del Zócalo y el aporte es totalmente voluntario. Estoy muy sorprendido porque imagínense que al lado del Zócalo se encuentra el Templo Mayor, que son unas ruinas arqueológicas de la cultura azteca, aquí mismo en la Ciudad de México, así que no se las pueden perder. Los días domingos son totalmente gratuitos, o también pueden divisarlas desde arriba, desde un puente, y disfrutar de estas ruinas arqueológicas. El Templo Mayor estaba en la capital azteca de Tenochtitlán, fundada en el año de 1325, que fue conquistada y destruida por los pinches españoles de esa época en 1521. El poder colonial estableció sobre sus ruinas una nueva ciudad, por lo que durante muchos siglos el santuario principal de los aztecas quedó olvidado. Ahora estamos en uno de los lugares más fotografiables de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes, un imperdible de este lugar. Miren su belleza arquitectónica y déjense deslumbrar con todo el arte que se encuentra en su interior. Los días domingo el ingreso es totalmente gratuito. El Palacio de Bellas Artes fue planeado en realidad para albergar el que sería el teatro más majestuoso de la época. Jamás se logró este cometido por las justas revolucionarias. En su interior se instaló el primer museo dedicado al arte en el país. Exhibía objetos de relevancia artística que incluían piezas del siglo XVI hasta murales de Diego Rivera y Clemente Orozco. Y para finalizar esta tarde nos encontramos en la finca Don Porfirio, donde tenemos un espectacular mirador del Palacio de Bellas Artes y disfrutaremos de un delicioso café. Recomendadísimo que vengan a este lugar. Chicos, nos encontramos en otro imperdible de la Ciudad de México, la Basílica de Guadalupe. Suena la campana porque va a empezar la misa de las 2 de la tarde. Llegar a este lugar es muy sencillo. Podemos tomar el metro, que tiene un valor de solamente 5 pesos mexicanos, y nos vamos a bajar en Villa Basílica. Caminamos una cuadra y vamos a encontrar el acceso a este lugar. Recuerden que es totalmente gratuito, así que no hay ninguna excusa para dejar de visitar este importante lugar cultural y religioso de la Ciudad de México. La Basílica de Santa María de Guadalupe es un santuario de la Iglesia Católica, ubicado al pie del Cerro de Tepeyac. Es el recinto mariano más visitado del mundo, superado solo por la Basílica de San Pedro. Anualmente, unos 20 millones de peregrinos visitan el santuario, de los cuales cerca de 9 millones lo hacen en los días cercanos al 12 de diciembre, día en que se festeja a Santa María de Guadalupe. Lo que muchas personas no saben es que al visitar la Basílica de Guadalupe no solo tenemos este gran templo y de gran importancia, sino tenemos un sendero, unos caminos muy bien cuidados, donde vamos a aprender más sobre la historia de la Virgen de Guadalupe, sus milagros, sus apariciones, así que recórrelo, y al final del recorrido vamos a tener un espléndido mirador de gran parte de la Ciudad de México. La ofrenda es la representación del homenaje que los indígenas ofrecen a Santa María de Guadalupe. Muestra la rápida aceptación que tuvo el culto a la Virgen. Las dos cascadas que se unen a los pies de la figura mariana es un símbolo del nacimiento del nuevo pueblo. En el recorrido vas a encontrar todo muy bien señalizado. Observarás la antigua parroquia de los indios, donde estuvo por primera vez la Virgen, y también el templo del Pocito, que fue edificado sobre un pozo de aguas consideradas milagrosas. Así pronto comenzaron los peregrinos a visitarlos. Todos sus senderos son muy hermosos, su jardinería está muy bien cuidada, viajeros. Da mucho gusto caminar por este lugar. Y para finalizar, la cereza del pastel, esta vista espectacular de la Ciudad de México y la Basílica de Guadalupe. En este lugar bendicen los recuerdos, souvenirs que lleven para sus familiares y amigos, no tienen ningún costo. Colombia. Colombia, ¿de qué parte? Sí, Bogotá.
Muchas gracias. Que Dios Padre Todopoderoso nos bendiga, que bendiga también la bendición de Dios Padre Para llegar a este lugar debemos tomar el metro y bajarnos en la estación Tasqueña, donde vamos a hacer un transbordo para tomar el tren ligero, que tiene un valor de 3 pesos, y bajarnos en su última parada, Xochimilco. Con una pasión. Cuando llegues encontrarás varios embarcaderos, ya solo busca la trajinera que más te guste y disfruta de esta hermosa tradición. Y sigo gozando, yo sigo andando y sigo. El siguiente lugar imperdible es Xochimilco, un lugar muy reconocido por sus trajineras a nivel mundial. Este es un lugar muy bonito donde vas a poder disfrutar de toda la cultura mexicana, del mariachi, de sus bebidas típicas. Tiene un costo promedio de 500 pesos la hora por embarcación. La embarcación pueden venir desde 10, 15 hasta 17 personas por este mismo valor. Si lo dividimos, pues va a salir muchísimo más económico viniendo en grupos de amigos para disfrutar la peda, tomar, gozar o con su familia, porque no una tarde de almuerzo en estas trajineras. Como pueden observar, aquí pueden disfrutar de un espectacular mariachi mientras viajan por esas trajineras. La vida se disfruta solo una vez. Viaja, México te espera. Bueno chicos, nos encontramos en Cocina Big. Aquí vamos a probar una comida corrida, se llama así, comida corrida, que es una comida tradicional y muy económica. Acabamos de salir de Xochimilco, solamente a unos pasos van a encontrar este restaurante. Vamos a ver qué tal, qué nos van a dar a probar. Está muy bonito, está muy chévere, así que ya les cuento qué tal. Lo primero de entrada me dieron una sopa de pasta y pues a ver, lo probamos. Está rica, está muy rica, entonces pues vamos muy bien chicos. Bueno, nos trajeron cerdo en salsa pasilla, frijol y arroz. Y aquí tenemos una jarra de bebida de piña. Y todo esto por solo 70 pesos mexicanos. Buen provechito chicos. Bueno, todo estaba muy rico, ya me acabé el plato. Así que es un lugar recomendado para que vengan a visitar acá en Xochimilco. Pero sombrero viajero, ¿cuánto te valió todo? Pues les voy a decir que me salió muy económico. Aquí les dejo el costo total de este viaje. Vuelo ida y vuelta Bogotá, Ciudad de México nos valió 4.000 pesos, es decir, $200. Transporte en metro gastamos aproximadamente 50 pesos, es decir, $2,5. En alojamiento 3 días, 2 noches por un valor de 208 pesos, es decir, que equivalen a $11. Tacos de canasta por un valor de 50 pesos, es decir, $2,5. Limpieza espiritual, aporte voluntario de 20 pesos, es decir, $1. Café en el mirador de Don Porfirio nos valió 60 pesos, es decir, $3. Las trajineras en Xochimilco, si viajamos en grupo, nos vale 40 pesos mexicanos, un promedio es de $2. El almuerzo de la comida corrida tuvo un valor de 70 pesos, es decir, $3,5. Snacks y bebidas durante nuestro viaje, 50 pesos, es decir, $2,5, para un valor total de 4.548 pesos mexicanos, que equivalerían a $228, y en pesos colombianos tendría un valor total de 832.000 pesos. Con esto demostramos que no se necesita de mucho dinero para viajar. Y si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, dale click en la campanita para crear mucho más contenido para todos ustedes. ¡Chao viajeros!